¿Qué? ¿Vemos este vídeo en el que Javier Camacho consigue coger esta corvina? Venga, vamos a ello. Y ahí vamos para abajo. Un vídeo del pescador, como bien he dicho, Javier Camacho Lobo, perteneciente al equipo Mares. Uno de esos grandes colaboradores que llevan muchos años con nosotros y estamos acostumbrados a verlo. Y ya conocemos, rápido. Con todo lo largo que es el tío, baja rapidísimo, suele disparar bastante rápido, casi sin apuntar, y se va para arriba. Que muchas veces preferimos que aguante un poquito más el disparo y apunte, que así los que vemos los vídeos disfrutamos mucho más. Y bueno, ya vemos que ha llegado al fondo a 30 metros de profundidad y vemos como en el fondo hay bastante pespasto, bastante comidita para esos grandes depredadores. Podéis escuchar perfectamente cómo hace esos ruidos guturales con la garganta para llamar a ver si viene esa corvina. ¿Veis el fondo? Que hay bastante piedra suelta, piedras grandes, pero sueltas. Y esto muchas veces a las corvinas les gusta porque se meten entre esas piedras grandes y se camuflan muy bien para descansar de la corriente o para cazar. De que en estas zonas la corriente es un punto muy importante a tener en cuenta. Y aquí veis, os dais cuenta las de veces que mira para arriba, para todas partes, y es que él sabe que por ahí también pueden entrar esas grandes corvinas. No está pescando pececillos pequeñitos. Si mira tanto para arriba, es que viene pescando los grandes pelágicos. Muchos de nosotros nos fijamos solamente ahí abajo y no vemos estas grandes corvinas. Una pasada, ¿eh? Pues lo tiene. La apnea, bastante larga también. Fijaros cómo sigue subiendo y ya va cerca de los 2 minutos. Hay que estar muy fuerte para realizar este tipo de pesca profunda. Muchos de nosotros, ni en el sofá de casa viendo tranquilamente estos vídeos en el móvil, aguantamos. Ya que mirad qué pedazo de apnea. 2 minutos 13 segundos ha tardado este pedazo de campeón en bajar a pescar esa gran corvina. Y ahí la tenemos, ya en superficie, esta bonita corvina, que pesó 6 kilos. Aunque en el fondo, con las aguas turbias, parezca que era gigante. Aunque muchas veces luchan igual que una de las grandes. El disparo era bastante bueno. Y ahora sí, a rematarla. Siempre lo digo, es muy importante rematar los peces lo antes posible. Antes de ponernos a enseñar, a disfrutar con ellos, a lo mejor rematarlos y terminar con ellos. La pesca submarina, aparte de ser muy selectiva, también se caracteriza por eso, por darle muerte lo más pronto posible. Qué pasada de día, ¿eh? Lo tranquilito que está el mar. Es difícil pillar en esta zona días así de tranquilo. Aunque vemos que en el fondo está un poquito el agua más oscura. Y porque arriba está el día perfecto. Ya vemos a José, al barquero, siempre atento a Javier. Pues bueno, vamos a cambiar un poquito la pesca profunda. Ahora a una pesca más de invierno. A una pesca de menos metros. Buscando las lubinas. Aquí vemos cómo va bajando a peso constante. Y aunque bueno, aunque dije menos metros, el que
se fije un poquito en lo que ha tardado en bajar, sabe que otra vez de nuevo baja bastante profundo. ¡Qué barbaridad! La cantidad de pececitos que tienen aquí. Y ya le está sonando la alarma. Brutal, ¿eh? Esto sí que es pez pasto. Está súper apegotonado. Y es que están por fuera, cazando y comiendo. Y ahí abajo, esa preciosa lubina. Cuando a estos pescadores les suenan las alarmas, da miedo a las profundidades que bajan. La apnea un poquito más corta, pero aún así la profundidad a la que ha bajado a peso constante, 1 minuto 39 segundos. Un auténtico crack. La verdad que pensé que cuando estaba la lubina en el nombre del título, pensé que iba a ser a pocos metros. No es muy habitual bajar tantos metros para terminar capturando una lubina. Normalmente siempre se pescan a menos. Pero es que ese pico de piedra es impresionante, la de comida que habéis tenido. Aunque nos hubiéramos gustado más una gran serviola o otra gran corvina. Nuevamente, peso constante. Veis que hoy el agua está bastante más oscura. Y poco a poco, bajando hasta los infiernos. ...24 metros de profundidad... a peso constante... y una gran hurta adelante. Como siempre, él no nos deja grabar mucho. Y esta vez por lo menos apuntado. Se va mejorando. Qué típico ese fondo cuando llegas para abajo y ves arena, piedra, y ya empiezas a buscar las hurtas. Y últimamente, con tanta alga invasora por esta zona, cuesta verlas. 1 minuto 13 en esta última apnea, que ahora nos enseñará esta hurta. Y con esta hurta vamos a despedir este vídeo. Espero que os guste. A Javier Camacho Lobo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.